Assalamu alaikum, que la paz de Dios sea con ustedes. Les damos la bienvenida a un episodio nuevo de su programa La Voz del Islam, en el cual tratamos de presentarle a usted, señor televidente, cuál es la esencia del Islam, cuál es su cultura, cuál es su aporte civilizatorio a la historia de la humanidad. Nos acompaña, como siempre, el profesor Israel. Assalamu alaikum, profesor, ¿cómo está usted? Aleikum salam, Sheikh Isa. Nuevamente, gracias por la invitación a participar en el programa La Voz del Islam para conocer más sobre la historia del Corán. Bien, el tema que tenemos hoy es respuesta a una pregunta importante, ¿sí? La pregunta es la siguiente: ¿es Muhammad un mensajero de Dios? Empezaremos viendo a manera de aclaración, a manera de repaso solamente, ¿qué es un mensajero de Dios? Solo para aclarar la pregunta, ¿qué es un mensajero de Dios? Un mensajero de Dios, para empezar, no es Dios, no es un ser divino. Un mensajero de Dios es una criatura de Dios a la cual se le ha mandado comunicar un mensaje y de hecho lo comunica. También este mensaje generalmente se registra por escrito y forma lo que llamamos un libro sagrado. El mensajero de Dios al mismo tiempo es un profeta también, porque profetiza sobre el futuro, nos habla sobre la vida espiritual, sobre el otro mundo, lo que va a suceder después de la muerte, además que nos habla del futuro material y terrenal, ¿no es cierto? Sus profecías se cumplen, ¿sí? Sus profecías se cumplen. En el caso del profeta Muhammad, anunció que a pesar de que los romanos bizantinos estaban en desbandada y estaban en desventaja frente al poderoso ejército persa que prácticamente los arrinconó contra la capital Constantinopla, el profeta Muhammad dijo: en menos de 10 años, entre 3 y 10 años, los bizantinos volverán a ser victoriosos y van a derrotar a sus enemigos en la tierra más baja, precisamente alrededor del Mar Muerto, que es una de las tierras más bajas que hay en el mundo. El ejército romano-bizantino derrotó al ejército persa y volteó el transcurso de la guerra de siglos que tenían estos dos imperios. El profeta, entonces, ser profeta es parte de las características de un mensajero de Dios, porque anuncia sobre el futuro y anuncia sobre lo oculto. También es importante mencionar que el mensajero de Dios es un ejemplo que nos muestra cómo se lleva a la práctica el mensaje que Él nos está enseñando. Es decir, que tiene, digamos, un rol como educador. Él nos educa, nos muestra de manera efectiva, de manera práctica, cómo se implementa lo que Él nos ha estado comunicando. Y en ese sentido también es el líder de sus seguidores, ¿sí? Y Él vela porque las condiciones materiales para la implementación del mensaje sean lo más favorable posible. Entonces, ¿Muhammad es mensajero de Dios? ¿Sí o no? Conteste. Pues sí, el profeta Muhammad, hijo de Abdullah, es un mensajero de Dios, y esto lo vamos a ver a través de varias facetas, ¿sí? Un factor que tenemos a nuestro favor aquí es que Muhammad, hijo de Abdullah, es tal vez una de las personas de las cuales tenemos más información sobre, hablando de personas de la antigüedad, de personas de tiempos anteriores a la invención de la imprenta y a la difusión de la literatura por el mundo. Existen tomos y tomos, muchas enciclopedias que nos hablan sobre la vida del profeta Muhammad y nos transmiten de manera efectiva
relatos sobre lo que él hizo, dijo o aprobó. Entonces tenemos mucha información sobre el profeta Muhammad. Bien, el profeta Muhammad es mensajero, pero en varias facetas diferentes, ¿sí? Primero que nada debemos decir que tanto la Biblia como el Corán nos anuncian que hay un mensajero de Dios que se llama Muhammad. Citamos textos, por ejemplo, como Deuteronomio 18, versículos 15 al 20, versículos del 32 al 33, Isaías 21, versículo 13, Isaías 60, Isaías 42. Son textos de la Biblia donde se habla, por ejemplo, de la revelación que va a caer en Arabia, que habla del profeta que va a venir de Arabia, que así como hubo un profeta que entró en Jerusalén montado en un burro, en un asno, también habrá un profeta que entrará en Medina montando un camello. Son profecías que se encuentran en el libro de Isaías, por ejemplo. En el caso de Deuteronomio son más específicas y hablan de un profeta que vendrá, que no será del pueblo de Israel y que será de entre los hermanos de los israelitas, que son los árabes descendientes de Ismael, que es el ancestro del profeta Muhammad. También se nos habla de que este profeta y mensajero será como Moisés, que compartirá, digamos, varias de sus características y atributos. En fin, hay varios otros textos, ¿sí? El que desea investigar, existen varios libros al respecto. Muhammad fue anunciado en la Biblia como mensajero de Dios y también en el Sagrado Corán. El Sagrado Corán es bien específico. Se le dice que tú eres un profeta, tú eres un mensajero, a ti se te ha revelado, en fin, una serie de declaraciones específicas, ¿no? Muhammad recibió información del mundo oculto, del mundo espiritual, y la comunicó a sus discípulos, a sus seguidores. Esto está claramente registrado en el Sagrado Corán, donde se nos dice que el profeta comunica todo lo que se le revela y que si no lo hiciese, Dios lo fulminaría inmediatamente. También en lo que se denomina la Sunna, encontramos varios textos donde Muhammad nos anuncia detalles del mundo espiritual, cómo será el paraíso, cómo será el infierno, cómo estará la gente en la tumba. Entonces el profeta Muhammad recibe esta información a través del ángel Gabriel y la comunica, de hecho la comunica a sus seguidores. Los creyentes deben creer en su mensaje, el mensaje de la unicidad de Dios, de la entrega y el sometimiento a la voluntad de Dios, y también deben creer en las profecías que se establezca científicamente que provienen de Él, ¿sí? Y que se puedan demostrar también científicamente como profecías. Un detalle importante es que al profeta Muhammad, van a disculpar que utilice mucho la expresión profeta Muhammad, precisamente la Biblia dice que el último profeta va a ser conocido como el profeta. Muhammad, mensajero de Dios, recibió una orden clara, se le instruyó que él debía comunicar y que no podía imponer su mensaje por la fuerza. Dice Dios en el Sagrado Corán, dirigiéndose a Muhammad, le dice: a ti solo te concierne comunicar el mensaje. Dios guía a quien quiere. El profeta Muhammad amaba mucho a su tío Abu Talib y sufría porque su tío no quiso hacerse musulmán hasta sus últimos suspiros en la vida mundana. Él tuvo miedo de hacerse musulmán y el profeta Muhammad sufría por eso, y Dios se lo dijo de la forma más clara y contundente: tú no guías a quien quieres, Dios guía a quien quiere, a ti solo te concierne comunicar. Y ese mismo mandato le transmite el profeta Muhammad nuevamente
a sus discípulos. Les dice, comuniquen mi mensaje. Aunque sea un solo versículo del Corán, comuniquen mi mensaje. Otro detalle importante es que Muhammad es un referente, es una autoridad en lo que concierne a la doctrina religiosa, en lo que concierne a la práctica del Islam. Entonces nosotros como musulmanes, ¿sí?, los seguidores del profeta Muhammad, no pueden tener la condición de ser musulmanes si es que no siguen a Muhammad como un referente legal a través de la sunna, ¿sí?, como una autoridad en lo que es asuntos religiosos. También Muhammad se convirtió en un líder político para los musulmanes porque él recibió la orden de crear las condiciones materiales más idóneas para implementar el mensaje del Corán. Entonces, como ven ustedes, Muhammad sí era un mensajero de Dios, de hecho comunicó el mensaje. Su mensaje está contenido principalmente en un libro sagrado llamado el Corán. El Corán sí es la revelación que vino desde Dios a través del ángel Gabriel hasta el profeta Muhammad y que él la recitaba a sus seguidores y la mandó poner por escrito. Existe otra revelación, existe una segunda forma de revelación al profeta Muhammad que no forma parte del Corán y a la cual se la llama la sunna o se la llama la inspiración de Dios al profeta y que ésta se manifiesta a través de relatos orales que se transmiten de una generación a otra y que en 3 o 4 generaciones pasan también a ser escritos. Inicialmente la sunna es muy distinto al Corán, su formato, su organización, ¿ya? Entonces Muhammad es mensajero de Dios. También él anunció que era el último mensajero de Dios y que después de él no vendría nadie más. Solamente queda esperar el retorno del Mesías, Jesús, hijo de María, que volverá ya no como profeta ni como mensajero, sino que volverá como rey, como gobernante. Ahora me gustaría comentarles un poco sobre la naturaleza del liderazgo de Muhammad, porque nos cita la Biblia que el profeta que ha de venir, que no es del pueblo de Israel, que es del pueblo hermano de los israelíes, en todo caso los árabes, este profeta es como Moisés. Y una de las características principales de Moisés, a diferencia de otros, es que es un líder político de su gente. Así también Muhammad es un líder político, ¿sí?, así como lo fue Moisés, como lo fue David, Salomón, en fin, más allá de la enseñanza, más allá de comunicar las revelaciones que recibía, también Muhammad, así como lo hizo Moisés, se encargó de dirigir a su pueblo en la vida mundana, de mostrarles un camino, un sendero a través del cual lograr, digamos, o hacer lo posible por lograr la complacencia de Dios. ¿Cómo sabemos nosotros que Muhammad es un líder político? Bueno, dijimos que ya la Biblia lo anuncia así como un líder político, el Corán también. El Corán indica claramente que Muhammad es el mejor ejemplo a seguir, de que Muhammad es un líder, ¿sí? Y también nos dice de manera irrefutable que los dictámenes, los mandatos que salen de Muhammad deben ser obedecidos por los creyentes. Es más, nos dice el Sagrado Corán que si nosotros no aceptamos el juicio del profeta Muhammad, no aceptamos sus mandatos, sus veredictos, sus dictámenes, no tenemos fe. Que nuestro corazón debe aceptar esos dictámenes con tranquilidad y con fe. Si no hay esa aceptación de la autoridad del profeta Muhammad, entonces no hay fe. Eso lo dice el Sagrado Corán. El profeta Muhammad fue, de hecho,
líder político de los musulmanes durante 10 años, desde el año 622 hasta el año 632 en que fallece. Él emigra desde la Meca y va a Medina, una nueva ciudad, donde ya tiene un grupo grande de seguidores y establece un estado. Recordemos que él reúne a los habitantes de Medina y les da una constitución, ¿sí? La llamada Constitución de Medina o Fojas de Medina, y fue el líder político de este estado de Medina. Durante 10 años el estado se expandió, tuvo que defenderse de varios ataques exitosamente y en una especie de contraofensiva acaba controlando la península árabe. Entonces, Muhammad es un mensajero de Dios, pero también es un líder político para sus seguidores y para todas las personas que están bajo su autoridad política dentro del estado cuya capital era Medina. Pero la profecía de Muhammad, su naturaleza como profeta y mensajero, también tiene una faceta más que debemos tomarla en cuenta. Es decir, que Muhammad, aparte de ser un mensajero de Dios, aparte de ser un educador, un maestro que enseñaba, aparte de ser un líder político, era también un legislador. Es decir, que algunas de las cosas que no están en el Sagrado Corán mencionadas en detalle, Muhammad nos las detallaba. Y este tipo de detalles forman parte de la legislación islámica. Por ejemplo, el Sagrado Corán nos dice en qué tiempo se reza, nos dice algunas partes del rezo, como es la inclinación, como es la prosternación, y nos da la orden clara de que debemos rezar. Pero exactamente cómo se reza, eso lo tomamos de la palabra del profeta Muhammad, que nos dice: recen como me han visto rezar. Entonces, la práctica de Muhammad se convierte en legislación también. Y de hecho, aquella persona que no reconoce la autoridad legislativa de Muhammad a través de la sunna, a través de su legado en la sunna, esa persona no es un musulmán. Aquellos que dicen solo vamos a tomar del Corán y no vamos a tomar nada de lo que Muhammad hizo, vio, enseñó fuera del Corán, esas personas están rechazando al Corán mismo sin darse cuenta. Cuando uno rechaza la condición legisladora de Muhammad a través de la sunna, está rechazando al Corán mismo, porque el Corán nos dice que Muhammad es un legislador, de que los juicios que él emite, los mandatos que él nos da, deben ser obedecidos y aceptados por los creyentes. Cuando nosotros vemos que el profeta comunicó, cuando vemos que el profeta exhortó a los creyentes a arrepentirse, a volver hacia Dios, cuando vemos que el profeta enseñó en detalle cómo se debe rezar y que también corrigió algunos de los errores o malinterpretaciones que tenían los musulmanes, vemos que el profeta de hecho cumplió a cabalidad la labor que se le había encomendado como profeta y mensajero. Es más, diríamos que entre los profetas y mensajeros de Dios es tal vez uno de los más exitosos, porque logró que su mensaje se practique en todos los niveles, en el nivel personal, en el nivel familiar, social y a nivel político. Muy pocos mensajeros de Dios lograron ese éxito material como lo tuvo el profeta Muhammad. Pero cuando nos vamos al número de seguidores y al alcance de su mensaje, vemos que Muhammad llegó mucho más allá de lo que cualquier otro mensajero pudo haber llegado. Y esto no es porque él sea mejor, pues nosotros no creemos que ningún mensajero sea mejor que otro, sino que esto es por la naturaleza misma de la misión que le encomendó Dios. Muhammad tenía una misión de alcance universal y no una misión de alcance local. Bien, ¿qué es lo que nos queda a nosotros del legado
de Muhammad. Muhammad, como profeta y mensajero, nos legó el sagrado Corán, que está registrado y está también guardado en los corazones de muchos musulmanes que se lo saben de memoria, y es el único libro sagrado que se mantiene en su forma original, en su idioma original, de la manera en que lo recitó el mensajero de Dios. Es algo que no sucede con el Torá, no sucede con el Evangelio y con otros libros sagrados. Lamentablemente, no nos hubiese gustado tener toda la revelación de Dios disponible para que podamos consultarla. Pero en fin, el legado de Muhammad como mensajero entonces se encuentra en el Corán y también se encuentra en la Sunna, que son la recopilación de los relatos orales que hicieron sus discípulos posteriormente a su fallecimiento. Muhammad como líder político, ¿cuál es su legado? Bueno, su legado es lo que se llama el Estado califal, el califato de Medina, después el califato en otras capitales. Si bien este legado político, después de 30, 40 años de haberse practicado de manera correcta, fue distorsionado y hubo gobernantes que hicieron provecho, hicieron uso político de la autoridad del califa, es también algo muy excepcional que una persona haya sido exitosa como mensajero de Dios y exitosa como autoridad política, dejando un legado de casi 1400 años de duración, porque el califato islámico llegó hasta 1924, cuando fue cancelado, suspendido, digamos, terminado, diríamos, por los secularistas en Turquía y otros grupos hostiles al Islam. Finalmente tenemos el legado cultural de Muhammad, que está a través de los eruditos, a través de las personas que aprenden sus enseñanzas, las procesan para facilitar su enseñanza y posteriormente la comparten con los demás. No sé cómo estamos con el tiempo, tenemos parece tiempo todavía, ¿sí? Hay partes del mensaje del profeta Muhammad que sería muy importante que conozcan ustedes. Por ejemplo, nos dice el profeta Muhammad que las obras son según las intenciones y que cada uno recibirá la recompensa de Dios según su intención. Miren qué palabras tan ciertas y tan hermosas, ¿no es cierto?, que le permiten a uno saber que cuando uno se equivoca, cuando uno por accidente comete un error, Dios no se va a enojar con él, Dios no lo va a castigar. Pero también es una advertencia para aquellas personas que hacen las cosas, aunque aparentemente sean cosas buenas, pero las hacen con mala intención. Esas personas deben saber que Dios va a juzgar lo que está adentro, lo que fue su intención. También nos dice el profeta Muhammad que Dios juzga los corazones de la gente y no su apariencia. Otro mensaje muy importante del profeta Muhammad es que no hay diferencia entre blancos y negros, no hay diferencia entre amarillos y rojos. Es decir, que la raza, la condición social, la afiliación política de una persona no vale nada para Dios, ¿sí?, en lo que se refiere a las buenas obras. Dios va a aceptar todas las buenas obras, sea de hombre, de mujer, sean de gente morena, gente blanca, chinitos, cualquier clase de raza, son iguales ante Dios. También nos dice el profeta Muhammad que abandonemos toda clase de discriminación racial, religiosa, social, económica, ideológica. ¿Sí? Dice el profeta Muhammad, darul asabiyya fa innaha natina. Eviten discriminar a las personas por estos motivos mundanos, porque eso apesta. ¿Sí?
Entonces, son mensajes muy, muy bonitos del profeta Muhammad que tienen que ver con el trato entre las personas. Respecto a la relación del ser humano con su Creador, también nos enseña el profeta Muhammad de que nosotros somos como la creación suprema de Dios, que Dios nos ha dado el libre albedrío y que nosotros debemos hacer un uso positivo de este libre albedrío. El profeta Muhammad, por ejemplo, nos dice que debemos procurar siempre servir a los demás. Él mismo nos guió a través de su comportamiento. Él, siendo el gobernante de toda Arabia, cada una de sus órdenes eran obedecidas al pie de la letra dentro de las posibilidades de sus seguidores, y aún así él pasaba hambre porque nunca se apropió injustamente de los bienes de otros. Él no tenía esclavos a su disposición, él personalmente tenía que ordeñar sus animales, tenía una cabra de la cual tomaba leche, él personalmente la tenía que ordeñar, él personalmente tenía que remendar su ropa, él arreglaba las cosas en su casa, barría, acomodaba dentro de las posibilidades que el tiempo, ¿no es cierto?, que tiene un líder. También nos habló sobre la importancia del cariño para con nuestras parejas. Él dijo: los mejores entre ustedes serán los que mejor traten a sus esposas, y yo soy el que mejor trato a mi esposa y me pongo como ejemplo. O sea, él se pone ahí en la línea y dice: hagan como yo. Él nunca golpeó a ninguna mujer, nunca golpeó a ningún niño, y solamente él tomaba un arma solamente para promulgar, ¿sí?, a través de la defensa de los derechos de las personas, promulgar el mensaje de Dios. El profeta Muhammad nunca tomó un arma injustamente para hacerse más poderoso o para hacerse más rico. Él nunca le enseñó a la gente que lo obedezcan a él, ¿sí? Él siempre defendía lo que es justo. Él siempre trataba de que la gente obedezca el mensaje de Dios, ¿sí? Y finalmente tuvo éxito cuando vemos que sus discípulos no lo adoraron a él como a un ser divino, no le atribuyeron a él características divinas, se entristecieron mucho con su muerte. El profeta Muhammad fallece el año 632 de la era cristiana, y como dice el califa Omar: mis rodillas me temblaron y casi me desmayo, no podía creer que se murió el profeta de Dios. Pero también parte de su legado es haber dejado personas como Abu Bakr, ¿no es cierto?, que dijo: los que adoran a Dios deben saber que Dios es vivo y está siempre ahí, permanente. Los que adoraban a Muhammad, ahí lo tienen, Muhammad está muerto. Esa fortaleza de carácter, esa seguridad que manifestó el califa Abu Bakr y posteriormente Omar y Osman y Ali y sus seguidores, son parte del éxito y parte del legado del profeta Muhammad para la historia de la humanidad. Bien, nunca es suficiente, nunca hay tiempo bastante para hablar sobre los atributos y las virtudes del profeta Muhammad, que la paz de Dios sea con él y con todos los profetas anteriores. Pero llegamos al final del programa, les agradecemos su atención y los esperamos en una próxima edición de La Voz del Islam. As-salamu alaikum, que la paz de Dios sea con todos ustedes.